Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito MOOC de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Omar Mestanza, quien nos va a exponer el tema de técnicas de réplica y dúplica. El doctor Omar Mestanza es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la titulación de la tesis denominada Partes no signatarias en el arbitraje, apuntes críticos y propuestas. Cuenta con especializaciones en arbitraje comercial y contrataciones con el Estado y ha escrito diversos artículos y participado en diversas conferencias sobre derecho civil, procesal civil y arbitraje. Estimado doctor Omar Mestanza, en primer lugar, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar en este mood de arbitraje. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a compartir unas diapositivas para poder llevar esta sesión. A ver, me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla, si me puede cualquiera confirmar. Sí, sí se logra ver. Sí se Se puede ve ver, sí. completa, ¿verdad? Se ve la pantalla completa. Ya, Sí, perfecto, doctor. listo. Bien, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización Biloyer por la invitación y felicitarlos por haber emprendido un curso sobre un tema, digamos, un MOOC, unas simulaciones de audiencia que como mecanismo de aprendizaje complementario a lo que uno aprende en las aulas de la universidad, es muy eficiente para la formación profesional. Bien, el tema que se me ha encargado de exponer el día de hoy son las técnicas de dúplica y réplica en las simulaciones de audiencia. Yo entiendo que ustedes a lo largo de este curso ya han podido apreciar de qué se compone un MOOC y las simulaciones de audiencia desde la etapa escrita, que son la formulación de memoriales, hasta la parte oral, que consiste en la exposición en la audiencia frente a los árbitros de la teoría del caso de cada uno de los participantes. La dúplica y la réplica, digamos que es la fase final en una simulación de audiencia, es decir, el tribunal arbitral ya ha escuchado los argumentos de las partes, ya ha leído los memoriales, y en la dúplica y réplica únicamente lo que va a atender el tribunal arbitral es el debate final entre las partes acerca de las posiciones de cada uno. Si bien la dúplica y la réplica es un aspecto, digamos, que se ha encargado de exponer en lo que es el marco de una simulación de audiencia en formato MOOCs, es también muy importante para la práctica profesional, porque cuando ejerzan en litigio judicial o en litigio arbitral, también van a haber réplicas y dúplicas, evidentemente no con el mismo formato que una simulación de audiencia, pero sí con una complejidad muchísimo mayor. Y entonces, lo que sí quería enfatizar es que las reflexiones y los lineamientos que se van a exponer en esta sesión acerca de las de réplicas y dúplicas no atañen únicamente a los MOOCs, a las simulaciones de audiencia, sino que también podemos obtener valiosísimas reflexiones para el ejercicio profesional, sea en el ámbito judicial o sea en el ámbito arbitral. Bien, entonces, en esta sesión vamos a intentar desarrollar los siguientes tres aspectos. El primer aspecto es describir un poco cuáles son las funciones de la réplica y la dúplica. En segundo lugar, vamos a explicar cuáles son los principales lineamientos para enfrentar una réplica y dúplica. Y finalmente vamos a visualizar algunos ejemplos sobre réplicas y dúplicas. Estas funciones, estos lineamientos, no es que haya algo escrito, ¿no es cierto?, sobre cómo realizar una réplica y una dúplica, sino que las reflexiones que se van a exponer a continuación se han obtenido a lo largo de mi experiencia no solamente como participante y como entrenador en competencias bajo el formato Murkur, sino también a través del ejercicio profesional, porque yo me dedico a lo que es la litigación en el ámbito judicial y arbitral. ¿De acuerdo? Eso sí quería también dejarlo muy en claro.
Entonces empecemos con cuáles son las funciones de la réplica y la dúplica. Como había dicho al inicio de la exposición, la réplica y la dúplica es la fase final en lo que consiste la simulación de audiencia. ¿No es cierto? Los árbitros ya han leído los memoriales, ya han escuchado la exposición tanto en jurisdicción como en fondo de ambas partes. Seguramente el tribunal ha realizado preguntas acerca de las posiciones de ambas partes y probablemente le ha quedado dudas al tribunal arbitral acerca de una u otra posición. Y lo que el tribunal arbitral o el tribunal judicial, según sea el caso, va a atender en esta fase de la réplica y dúplica, son varias cuestiones, pero centralmente va a escuchar el debate verdadero entre las partes. Y es que, al contrario de una exposición oral en jurisdicción o en fondo acerca de la teoría del caso, en la réplica y la dúplica se suele explotar y desarrollar mejor nuestras técnicas de improvisación. Es decir, nosotros podemos preparar un discurso en jurisdicción y en fondo para exponerlo a lo largo de 10 minutos y seguramente podemos memorizarlo o memorizar las principales líneas argumentativas de ese discurso. Pero es muy difícil preparar, sino por no decir imposible, preparar un guión para llevar a cabo técnicas de réplica y dúplica. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de qué se haya discutido en la audiencia y qué preguntas haya formulado el tribunal arbitral durante la realización de la misma. Y para ese tipo de casos va a ser muy difícil ir con un guión previamente establecido, porque ese guión, de ser el caso, va a tener que ser adecuado, va a tener que ser ajustado a los principales aspectos que se hayan discutido a lo largo de la audiencia. Entonces, en la réplica y en la dúplica es donde en realidad se va a poner a prueba las técnicas de improvisación del litigante. Ahí el litigante va a tener que ajustar el discurso y organizarlo de tal manera de ratificar por qué su decisión o por qué su posición debe ser la correcta o de rectificar algunos errores que haya mostrado a lo largo de la exposición, principalmente atendiendo a las preguntas del tribunal arbitral. Que como seguramente les han dicho a lo largo de este curso, las preguntas del tribunal arbitral suelen ser las que ponen en aprietos a los participantes en las simulaciones. El tribunal, que evidentemente tiene una experiencia más solventada en la práctica arbitral y judicial, va con miles de preguntas y esas preguntas en algunos casos pueden hacer cambiar las premisas del discurso que nosotros habíamos preparado para la audiencia. Y eso puede hacer que encuentre algún error en nuestro discurso. Entonces, en las réplicas y en las dúplicas, el participante va a tener que tomar las preguntas o las respuestas que ha sido planteada al tribunal arbitral para de alguna manera, digamos, fortalecer su discurso o rectificar los errores que se hayan realizado a lo largo de las respuestas a las preguntas del tribunal arbitral. Entonces, las funciones de la réplica y la dúplica yo las clasificaría en tres. Es la función del desempate, la función aclaratoria y rectificatoria y la función de reforzamiento. ¿Ok? La función de desempate, ¿en qué consiste? Cuando ustedes participen en competencia bajo formato MOOC o en cualquier competencia en la que haya simulaciones de audiencia, es posible que encuentren a un equipo que tiene un nivel o lo ha hecho igual de bien que ustedes. Y el tribunal arbitral ha realizado preguntas a ambos miembros de los equipos y se ha quedado satisfecho con esas preguntas. Entonces el tribunal arbitral va a estar en una posición en la que los discursos han estado bien, las respuestas han estado bien, pero se debe elegir únicamente a un ganador de esa competencia. Entonces, la oportunidad para encontrar a ese ganador, si es que el discurso se ha realizado correctamente, los participantes han respondido correctamente a las preguntas del tribunal arbitral, solamente puede darse a través de la fase de la réplica y la dúplica. Entonces, en la réplica y en la dúplica, en casos en los que los dos equipos lo han hecho muy bien, el tribunal arbitral
va a apreciar cómo se han desenvuelto en la réplica y en la dúplica para hallar el desempate. Los dos equipos están empatados, pero solo debe haber un ganador. Y será en la réplica y la dúplica en donde se descubrirá finalmente quién debe ganar, ¿no? Entonces, la réplica y la dúplica, ser la fase final de la exposición oral, sirve también y tiene como función, desde la perspectiva de los árbitros, elegir a un ganador, ¿no? La otra función que puede tener la réplica y la dúplica es una aclaratoria o rectificatoria, ¿no? Y es que algunos equipos durante este tipo de competencias eh, puede ocurrir que enfrentando a las preguntas del tribunal arbitral cometan algún error en las respuestas, ¿no? Imaginemos que se discuta el incumplimiento de una obligación esencial bajo un contrato de arrendamiento, ¿no? Y una de las partes deba defender que efectivamente existe un incumplimiento esencial para resolver el contrato, ¿no? Y a lo largo del discurso, en alguna de las preguntas del tribunal arbitral, el árbitro ha llevado a la parte o al miembro del equipo a confesar que no hubo un incumplimiento o digamos, hay alguna contradicción en el discurso. Y el tribunal, evidentemente, al notar que el participante ha respondido con contradicciones o no ha sido coherente con su posición inicial, le resta puntos a la exposición oral. Entonces, cuando ocurran esas situaciones, porque van a ocurrir, ¿no? Lo que uno siempre debe tener en cuenta cuando se enfrenta a una pregunta difícil que ha respondido mal, es anotar adecuadamente la pregunta que se ha respondido mal y analizarla en lo que queda de tiempo hasta la fase de la réplica y dúplica. Para ahí, y en esa fase, intentar corregir la contradicción o error inicial y de esta manera el tribunal arbitral no reste puntos a la exposición oral por esa contradicción. Entonces, dependiendo de cómo vaya en la audiencia, la fase de la réplica y dúplica puede tener como función aclarar un argumento o rectificar una contradicción o un error, ¿no? Digamos que dentro de esta función, lo que también puede ocurrir es que un argumento no se haya entendido correctamente para el tribunal arbitral. Y aquí me refiero cuando la posición que uno defiende es muy difícil o muy compleja de entender para el tribunal arbitral. Y esto va a ser fácilmente perceptible por los que tengan a cargo la exposición oral. Sobre todo cuando es una audiencia presencial, me parece que es más fácil notar cuando el árbitro no ha entendido el argumento del abogado que representa a una de las partes, cuando le ha parecido un poco extraño escuchar una posición, ¿no? Digamos que el lenguaje corporal del árbitro va a ser muy importante para que el participante se pueda dar cuenta si le ha entendido el argumento. En otras palabras, si es que se la ha comprado, ¿no? Alguien puede de repente exponer una posición jurídica que es muy poco conocida, ¿no? O para el árbitro o para los árbitros. Entonces, cuando ocurran esas situaciones, evidentemente podrían intentar aclarar mejor el argumento durante la exposición o la pregunta del tribunal arbitral, pero puede ocurrir que el tribunal arbitral no haga preguntas y se quede con la duda, pero ustedes han notado que efectivamente un argumento de su exposición no ha sido entendido por el tribunal arbitral. Y si no ha sido entendido por el tribunal arbitral, eso le puede restar puntos a la finalización de la audiencia respectiva. Y lo que tienen que hacer en la fase de la réplica y la dúplica, dependiendo nuevamente de en qué escenario nos encontremos, es intentar aclarar mejor el argumento, ponerlo en palabras sencillas, menos sofisticadas. Aquí lo perfecto va a ser enemigo de lo bueno. Siempre es importante que los argumentos que se expongan durante la parte oral sean fácilmente comprensibles para el tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Y sí, creo que hay una... Ah, perdón. Si alguien tuviera una pregunta, si puede levantar la mano y con gusto le doy paso. Tengan toda la confianza de hacer las preguntas en el momento en el que ustedes consideren oportuno. La tercera función es de reforzamiento, ¿no?
También van a haber escenarios en los que ustedes se enfrenten a un equipo que probablemente lo ha hecho muy mal, un equipo que no ha enfrentado sus argumentos, sobre todo si son demandantes, se encuentren con un equipo que representa la parte demandada y no haya respondido ni atacado correctamente sus argumentos. Entonces es un escenario bastante interesante, porque en la réplica se supone que deben contestar lo que ha dicho el demandado respecto de sus argumentos. Pero si el demandado en su posición oral no ha dicho nada, y créanme que puede haber escenarios en los que se encuentre con un equipo que no diga nada sobre sus argumentos, habría dudas sobre qué vamos a decir en la réplica, si no me han contestado nada. Entonces ahí, evidentemente, el silencio no puede ser una opción. Siempre van a tener un tiempo de réplica y dúplica, y el tribunal, nuevamente, siempre va a estar interesado en ver cómo los participantes se desenvuelven durante la réplica y la dúplica, dado que es la fase donde se evalúa el nivel de improvisación de cada uno de los equipos. Entonces, como no nos podemos quedar callados durante la fase de la réplica y la dúplica, pero teniendo en cuenta que el demandado o el otro equipo no ha respondido a nuestros argumentos, la función que va a tener en un escenario como este, la réplica y la dúplica, es de reforzar los argumentos que ya hemos expuesto durante nuestra participación. No repetirlos, sin duda alguna, pero encontrar una fórmula, encontrar un mecanismo para reforzar nuestros argumentos, de repente citando una jurisprudencia que es complementaria a nuestra idea y que no hubo oportunidad de citarla durante la exposición oral. De repente, parafraseando el argumento para que sea mejor entendido por el tribunal, ¿no? Y sin duda alguna señalando que el demandado o la parte contraria no ha respondido ninguna de las alegaciones durante la exposición oral. Entonces, estas tres funciones van a variar dependiendo de en qué escenario nos encontremos, ¿no? La función del desempate es cuando los dos equipos lo han hecho excelente, lo han hecho muy bien, pero el tribunal arbitral debe elegir a un ganador, y la fase de la réplica y la dúplica será la última oportunidad para ver qué equipo lo hizo mejor finalmente, ¿no? La aclaratoria rectificatoria cuando se ha incurrido en algún error, en alguna contradicción durante la exposición oral o durante las preguntas al tribunal arbitral. Y la de reforzamiento cuando nos enfrentamos a un equipo que lamentablemente no ha respondido a nuestras alegaciones, servirá para que se parafraseen los argumentos, se cite mayor doctrina o mayor jurisprudencia que pueda terminar de convencer al tribunal arbitral de que nuestra posición es la correcta. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta acerca de estas tres funciones. Bien, pasemos, pensemos ahora los principales lineamientos para enfrentar una réplica y una dúplica. Yo sé que a lo largo de este curso eh, han llevado una sesión donde se ha expuesto, digamos, cuáles son las técnicas de litigación, cuáles son las técnicas para tener un discurso persuasivo, un discurso claro, un discurso coherente, con sustento, ¿no? Y que finalmente les brinde a ustedes herramientas para llevar a cabo la exposición oral de la mejor manera. Entonces, todos esos lineamientos que seguramente les han explicado a ustedes aplican a la réplica y la dúplica, a excepción de algunos que yo encuentro que son muy esenciales y muy importantes tenerlos en cuenta para hacer una réplica y una dúplica exitosa, o que en todo caso les pueda permitir a ustedes convencer al tribunal arbitral de su posición. Bien, antes de explicar cada uno de estos lineamientos, o sea, es importante que también tengan en cuenta que en las simulaciones de audiencia y en general en la práctica, a diferencia de la exposición oral, la réplica y la dúplica tienen un tiempo muy limitado. Digamos, no tenemos, si bien para la exposición oral podemos tener como 10 o 15 minutos de exposición oral, en la réplica y en la dúplica esto no ocurre, ¿no? En la réplica y en la dúplica vamos a tener únicamente un tiempo limitado. Pongámosle, he visto casos en los que el tribunal arbitral da desde 30 segundos de réplica y dúplica para cada parte hasta 3 minutos. Es muy raro encontrar que den 5 minutos.
Creo que el tiempo máximo que he encontrado en una simulación son réplicas de 3 minutos. Entonces, es una desventaja. ¿Por qué? Porque en la réplica y en la dúplica, como les expliqué, lo que vamos a tener que hacer es contestar, digamos, si somos demandantes, en la réplica vamos a tener que contestar o absolver la contestación del demandado a la exposición oral del demandante. Entonces, imaginemos que estemos tratando de demostrar al tribunal arbitral que un contrato ha incurrido en excesiva onerosidad de la prestación. Y el demandado ha brindado como 10 argumentos para demostrar por qué no hay excesiva onerosidad de la prestación. Y tenemos solo 30 segundos o 1 minuto para poder absolver la posición del demandado. Evidentemente, no vamos a poder absolver todos los argumentos del demandado. Sería, digamos, irrazonable saber digamos, absolver en 30 segundos o en 1 minuto lo que al demandado le ha tomado 10 minutos en exponer. Entonces, la desventaja, y creo yo que es lo más interesante de la réplica y la dúplica, es que invita al participante en las simulaciones de audiencia a tener una capacidad y una habilidad de síntesis de los argumentos muy importante. Y con esta limitación es que hay algunos lineamientos que debemos tener en cuenta, que son los que ven en esta filmina, para evitar que su réplica y dúplica les quede muy corta. Porque yo he visto casos en los que se otorga 1 minuto de réplica y dúplica, ¿no? Y poniendo el ejemplo de la excesiva onerosidad de la prestación, que el demandado ha, digamos, señalado como 10 argumentos para señalar o para absolver por qué no hay excesiva onerosidad de la prestación. Y he visto casos en los que el demandante en su réplica intenta absolver cada uno de los argumentos, ¿no? Y evidentemente el tiempo le queda corto. Y creo que lo peor que puede pasar en la réplica y en la dúplica es que el tribunal arbitral te corte, que el tribunal arbitral te diga, se acabó el tiempo, ¿no? Eso es lo peor que podría pasar, por dos razones muy importantes, porque si vas a absolver todos los argumentos del demandado en la réplica, te vas a quedar corto y probablemente no vas a absolver los argumentos más importantes, porque lo estás dejando al final. Y seguramente, como no vas a absolver los argumentos más importantes, que son los que al tribunal arbitral le interesa escuchar la posición, ¿no es cierto? Eso va a debilitar tu posición, porque dejas un argumento muy importante sin responder del demandado y al tribunal arbitral eso le va a generar dudas. Puede ocurrir que el tribunal arbitral haga preguntas, pero si el tribunal arbitral no quiere hacer preguntas y el demandado ha hecho una contestación de demanda excelente, entonces creo yo que ahí el que perdería sería el demandante. Entonces, absolver cada argumento no es una buena opción. Y la segunda sensación que se puede generar en el tribunal arbitral es que no hay un control del discurso. Y no habiendo un control de discurso, estas cosas también restan puntos en las simulaciones de audiencia. El control de tiempo es muy importante, no solamente en la exposición oral, en la exposición central del debate, sino también en la réplica y la dúplica. Y eso eventualmente puede hacer que le resten bastantes puntos por no haber controlado el tiempo. Bien, entonces, dado que no es una opción contestar todos los argumentos en la réplica, solo nos debemos centrar en los argumentos más fuertes de la contraparte. Si la contraparte ha señalado 10 argumentos para absolver nuestra posición, nosotros tenemos que centrarnos en los más fuertes. Los más fuertes pueden ser 4 o 5 argumentos. Lo recomendable siempre es elegir 3 argumentos fuertes de la contraparte. Siempre. Y la pregunta sería ahí, ¿y qué pasa con los demás argumentos? ¿Se quedan sin contestar? Efectivamente, se van a quedar sin contestar porque es irrazonable en 30 o en 1 minuto absolver todos los argumentos del demandado en la réplica. Tenemos que centrarnos en los argumentos que nosotros como oradores notamos que ha tenido un mayor impacto en el tribunal arbitral. Y aquí nuevamente resalto lo del lenguaje corporal.
¿no? O sea, hay dos formas de descubrir cuándo, por parte del demandante, por parte del demandado, cuando el tribunal arbitral le ha impactado bastante un argumento de alguna de las partes. Primero, porque ha hecho muchas preguntas sobre un argumento. Cuando el tribunal hace preguntas, lo razonable es esperar que hace esas preguntas porque el argumento le interesa. Entonces, el orador debe estar muy atento a las preguntas que hace el tribunal arbitral a la parte contraria. Cuando el tribunal hace muchas preguntas, es porque el argumento le ha impactado bastante y tiene dudas sobre el argumento. Entonces, en esa conversación entre el tribunal y el orador de la contraparte, el orador, el orador rival, por decirlo así, tiene que estar atento y tomar notas para aprovechar y tomar ese argumento y enfrentarlo en la réplica en la dúplica. ¿De acuerdo? Imaginemos pues que se esté discutiendo si se ha efectuado correctamente un pago y el demandante sostiene que el pago se ha efectuado incorrectamente. Y el tribunal, entre otras preguntas, le hace muchas preguntas asociadas a la oportunidad en el pago, que no había formado parte de la exposición del demandante. Evidentemente, en la réplica tenemos que pronunciarnos sobre la oportunidad en el pago. Si no lo hacemos, estamos de alguna manera desaprovechando la oportunidad que nos ha dado el tribunal arbitral de atacar un argumento importante en la exposición del demandante. Entonces, la forma más fácil, la forma más directa de saber cuándo un argumento de nuestra contraparte ha llamado la atención del tribunal arbitral o es un argumento fuerte, son las preguntas que hace el tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Y el segundo aspecto, porque puede ocurrir que el tribunal arbitral no realice preguntas. Hay casos en los que el tribunal arbitral solamente escucha y hace preguntas al final de la réplica y la dúplica. Y ahí, evidentemente, ustedes deben estar muy atentos al discurso de la contraparte para que puedan descubrir, para que puedan concluir cuál ha sido el argumento que más daño ha hecho. Eh, pero si no fuera ese el caso, otra forma de poder saber cuándo el argumento de la contraparte es fuerte o ha llamado la atención del tribunal es el lenguaje corporal de los árbitros. Y por eso decía que en las audiencias presenciales, en las simulaciones de audiencia eh, donde están presentes los árbitros, ustedes pueden ver cuándo sus gestos, sus expresiones corporales, cuándo muestran incomodidad, cuándo muestran sorpresa frente al argumento de una de las partes, ¿no? Pueden hacer como fruncir el ceño o pueden mostrar una expresión de sorprendido, ¿no? Y ahí ustedes inmediatamente deben prestar atención a ese lenguaje corporal para enfrentar el argumento en la réplica y en la dúplica respectivamente. Entonces, como no podemos abordar todos los argumentos de nuestra contraparte en la réplica y en la dúplica, tenemos que elegir los más fuertes y abordarlos en la réplica y en la dúplica. ¿De acuerdo? Y las herramientas para entender y descubrir y concluir cuando estamos ante un argumento fuerte de nuestra contraparte, ya se los he dicho. El lenguaje corporal del tribunal, las preguntas que haga el tribunal arbitral, y si no hay preguntas ni hay expresiones del tribunal arbitral, ustedes deben estar muy atentos para tomar nota del discurso del colega de su contraparte. Bien, el siguiente lineamiento es un aspecto que también se suele ver mucho en las réplicas y en las dúplicas, es que la réplica y la dúplica se utiliza para de alguna manera complejizar más la discusión. Entonces, en la réplica y en la dúplica no podemos hacer tan compleja la discusión. Eh, Perdón, un minuto, por favor. Ahora sí, disculpen. Entonces, la respuesta, la exposición en la réplica y en la dúplica debe ser muy simple. No deben realizarse o exponerse argumentos complejos en la réplica y en la dúplica. La oportunidad para exponer argumentos complejos ya pasó.
Eso fue en la exposición oral, donde tuvimos como 15 minutos para explicarle una teoría compleja al tribunal arbitral, por ejemplo, por qué si la frustración de la causa no está regulada en el Código Civil peruano, debe tomarse como una teoría aplicable. Eso ya lo explicamos en la parte oral. En la réplica y en la dúplica, donde tengo un minuto, no me voy a dedicar a explicarle al tribunal arbitral una teoría compleja, por el tiempo limitado y porque la oportunidad ya pasó. Entonces, la premisa que debe tenerse acá es, mientras más simple sea la respuesta, es mejor. En la técnica y en la dúplica tienen que señalarse argumentos simples, fáciles de entender y sobre todo que ya se hayan mencionado. Si se, el riesgo de mencionar argumentos complejos, de tratar de lucubrar una teoría compleja en la réplica y en la dúplica, expone sustancialmente al participante que el tribunal arbitral o no le entienda la posición, lo que es grave, o que le haga preguntas y pueda ponerle en aprietos. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta debe ser simple. El tercer lineamiento es que cuando se empiece la réplica y la dúplica, se deben resumir un poco antes de empezar cuáles son los tres hechos o los tres argumentos respecto de los cuales va a versar la réplica y la dúplica. Digamos que un ejemplo podría ser, ¿no? El demandante ha hecho su discurso, el demandado ha hecho la absolución y al demandante le toca hacer la réplica, ¿no? Imaginemos que ustedes van a empezar como demandantes la réplica respectiva y lo que deben hacer es siempre ordenarse. Muchas gracias, tribunal arbitral, por el pase a la réplica. Me dedicaré a refutar tres argumentos del demandado en su contestación de demanda. Primero esto, segundo esto y en tercer lugar esto. Nada más. Entonces, se debe resumir al inicio de la exposición de la réplica o en la dúplica qué argumentos o qué hechos van a ser refutados en la exposición breve que van a tener de un minuto. Esto es un tema muy importante porque, como veremos, hay réplicas y dúplicas en las que no se le informa al tribunal arbitral qué es lo que se va a contestar. Y recuerden que el tribunal arbitral va, para ese momento, ya absorbido un montón de información de las exposiciones de las partes. Entonces, el tribunal arbitral tiene como 20 ideas por cada una de las partes, y si en la réplica y en la dúplica no se le explica al tribunal arbitral o no se le hace hincapié en qué argumentos o hechos se va a centrar la exposición, es muy difícil que el tribunal arbitral dirija toda su atención hacia ese argumento. Entonces, ese lineamiento es muy importante para llevar a cabo la réplica y la dúplica. Bien. El cuarto lineamiento es que se debe evitar introducir nuevos argumentos o hechos, salvo situaciones de emergencia, por supuesto. Entonces, ¿a qué está dirigido este lineamiento? Y nuevamente teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones de la fase de la réplica y la dúplica. Que en la réplica y en la dúplica, como tenemos muy poco tiempo, si introducimos nuevos argumentos o hechos que no han sido discutidos durante la audiencia, va a ser muy difícil que el tribunal arbitral pueda entender estas nuevas cuestiones. Puede que las entienda como puede que no, pero como es más seguro que no las va a entender, no va a hacer preguntas sobre esos nuevos argumentos o esos nuevos hechos, y con lo cual el argumento va a quedar carente de sustento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo sí se podrían introducir nuevos argumentos o nuevos hechos en la técnica de réplica y dúplica? Esas situaciones, creo yo, son aquellas en las que el demandante o el demandado, en este caso, cualquiera de los dos, perdón, cualquiera de las dos partes, pues ha introducido cuestiones que desbaratan la posición inicial, que es muy difícil que suceda, porque la idea un poco es preparar un discurso, la idea un poco es preparar un discurso eh, que blinde todas las cuestiones que pueda observar la otra parte. Pero si de alguna manera introduce cuestiones jurídicas que ponen en aprietos la teoría que ustedes están defendiendo, la teoría legal que ustedes están defendiendo frente al tribunal arbitral, eh,
entonces lo óptimo será introducir nuevos argumentos o hechos que permitan enfrentar ese nuevo argumento. ¿De acuerdo? Y el quinto lineamiento y el último, y que es muy importante, es que al finalizar la réplica y la dúplica, reiteremos siempre nuestras pretensiones o la idea central, ¿no? Si fuera un caso de nulidad de un contrato, en la réplica y en la dúplica siempre se debe reiterar al final, ¿no? Y solicitamos, señores árbitros, que se declare nulo el contrato. O si estuvieran defendiendo una excepción de incompetencia o de falta de convenio arbitral, y solicitamos y reiteramos, señores árbitros, que eh, se declare fundada la excepción de incompetencia. ¿No? Esta es una manera de darle orden al discurso. ¿No? Entonces, para recapitular un poco la estructura de la réplica y la dúplica, se debe iniciar y tratar de iniciar siempre en lo posible con estructurando cuáles son los hechos o los argumentos sobre los cuales va a versar la réplica y la dúplica, que cada argumento tenga ideas simples y sencillas, que no se incorporen nuevos argumentos, que no se incorporen nuevos hechos, ni mucho menos nuevas pruebas, ideas claras y sencillas, nada complejas, y que se concluya la exposición reiterando las pretensiones o las ideas centrales de la argumentación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esos son los lineamientos. Y ahora sí me interesaría, salvo que tengan alguna otra pregunta, pasar a la parte final, que es mostrarle algunos ejemplos de réplica y dúplica que me parece interesante compartir con ustedes. Pero no sé si alguien tendrá alguna pregunta, alguna reflexión, de repente ha tenido alguna experiencia realizando réplicas y dúplicas y quisiera compartirla aquí con la clase. Bien, si no hay ninguna pregunta, aquí permítanme un momento, voy a compartirles un video. A ver. Si alguien me podría, por favor, confirmar si se escucha el audio del video. No se escucha, doctor. No se escucha. A ver, un minuto, por favor. Creo que ya está. Vamos a ver, así debería funcionar. A Si ver, les ¿me parece, confirman? a la réplica, Sí, ahora sí. Bien, entonces lo que van a ver a continuación es una réplica y dúplica de la final del Moon Madrid del año 2020. Ya pues pasaron las exposiciones orales del demandante, del demandado, y ahora el tribunal arbitral va a escuchar la réplica y la dúplica, y me interesa que presten atención a la réplica y la dúplica respectivamente. Y luego sí quisiera preguntarles, con base en lo que hemos conversado, los lineamientos y las funciones, eh, si alguno tiene algún comentario para brindarnos acerca de esta fase. ¿De acuerdo? que formulará la señorita de la Flor por espacio de 2 minutos y puede dar comienzo cuando esté lista, desde ya. Muchas gracias. Señores miembros del tribunal, la contraparte pretende que el presente arbitraje sea resuelto en base a dichos y no a hechos. Primer dicho de la contraparte. En el minuto 1.20 señala que Cassés no incumplió el contrato. Pero el hecho es que incluso si seguimos la teoría de la contraparte, según la cual solo serían responsables por la supervisión, Cassés de todas formas habría incumplido, pues se ha demostrado que la falla tiene defectos y por lo tanto no habría supervisado correctamente. Segundo dicho, en el minuto 8.06 la contraparte señala que la voluntad de las partes era modificar la estructura de responsabilidad del contrato, pero el hecho
es que no hay ninguna prueba que ponga en evidencia que RedCep tenía la voluntad de modificar el contrato en ese sentido. Y para ello queremos hacer referencia a un caso que sí resulta aplicable al presente caso, que es el caso ICC número 11849 del 2013, en el cual se establece que en atención al artículo 2.18 de los principios UNIRWAT, en caso de duda, se debe preferir el mecanismo específico de modificación de contratos. Y finalmente, el tercer dicho de la contraparte, en el minuto 12.40, señala que HDF habría incumplido el deber de confidencialidad sin justificación. Pero el hecho es que HDF se vio obligada a revelar la información confidencial con RedCep porque la administración de Cervantia le exigía tomar medidas urgentes y porque además CACES no quiso colaborar con la reparación de los daños medioambientales, lo que pone en evidencia que CACES se comportó como el perro del hortelano. No quiso reparar ni tampoco quiso dejar que reparen. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la dúplica. Ahora viene la y a dúplica continuación, aquí. si les parece, hacemos todas las preguntas al final. Dúplica a cargo de la señorita Contreras, por favor, cuando quiera. Contestando a los tres argumentos de la contraparte, en relación a que CACES incumplió con el contrato, cabe remarcar que el contrato EPC que estaba suscrito entre HDF y RedCep preveía la construcción e instalación y en el contrato OIM el mantenimiento. Podemos observar que nuestra representada sí supervisó el proyecto en todo momento y de manera correcta. Y al contrario, fue RedCep por su mala construcción, mal manejo de pH e incluso por su mala instalación que llevó a todos estos incumplimientos. En relación a su segundo argumento, la modificación contractual. Me parece sorprendente que la contraparte en una manera le conviene que se modificó el contrato, pero en la otra manera simplemente lo quiere omitir. Los hechos son claros. Nuestra representada aceptó que HDF contratara con RedCep únicamente si se hacía responsable de sus propias obligaciones. Por ende, la representada insiste en el consentimiento de RedCep, pero para el consentimiento de nuestra representada para hacerse responsable de las actuaciones de RedCep parece incongruente, señores árbitros. Y en relación al tercer argumento, según el artículo 2.1.16 de los principios UNIRWAT, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido que la divulgación de la propiedad intelectual secreta industrial, en este caso la tecnología de prueba, a un tercero, resulta un incumplimiento contractual que debe ser penalizado en virtud del contrato EPC. Bien, ¿alguien quisiera? Evidentemente no conocemos el caso en el fondo, pero hemos conversado un poco acerca de cuáles son los lineamientos que debe tenerse en cuenta para la réplica y la dúplica. Entonces no sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Bien, ok, si no hay comentarios, las únicas dos reflexiones que a mí me gustaría rescatar de esta réplica y la dúplica es que, si se dan cuenta, el que siempre pone el debate, ¿no? Los temas que se van a debatir, es el que realiza la réplica, porque expone en primer lugar. Entonces, si en una simulación de audiencia se han discutido 10 argumentos, pero el demandante en la réplica solamente explota 3, en la dúplica se responderán esos 3 argumentos. No se pueden responder en la dúplica argumentos que no han sido expuestos en la réplica. ¿De acuerdo? Y evidentemente también me gustaría rescatar el orden de la primera chica que expuso, donde resaltó de entrada cuáles eran las 3 ideas fuerzas que iba a absolver, lo cual da orden a la exposición y centra la atención del tribunal arbitral en esos 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta sobre este punto. Si no, voy a compartir el último video para que puedan apreciar cómo es una réplica y dúplica en simulaciones de audiencia. A ver, voy a compartir. Bien, esta es la final del Moon Madrid 2023. Todos los videos están en YouTube. Yo siempre recomiendo
para los que van a participar en simulaciones, que finalmente es de lo que trata este curso, ver este tipo de videos porque son bastante ilustrativos, ¿no? Para saber más o menos cómo debe ser el desenvolvimiento durante la fase oral en esa fase, en este tipo de concursos, perdón. Bien, veamos la réplica y duplica aquí. Adelante. Muchas gracias, distinguido tribunal. Esta parte quisiera abordar aquellas cuestiones relativas al contrato de alianza que se han puesto de manifiesto a lo largo de la intervención de contrario. De contrario, se ha hecho alusión a que esta parte se comprometía a ceder los derechos y a contribuir, y que ello no es una disyuntiva. Es que esta parte en ningún momento ha dicho que sea una disyuntiva. Ha dicho que eran dos obligaciones que debían ser correctamente ubicadas en la secuencia temporal de los hechos. En primer lugar, una contribución inicial mediante la valoración de sus derechos y, en segundo término, aquellas aportaciones en efectivo adicionales. Y es que, como bien ha puesto de manifiesto el tribunal, ya esta parte defendió que no se incumplió aquella obligación que se reclama de contrario y que, en todo caso, no procedía la resolución del contrato, pues el propio contrato prevé un mecanismo menos oneroso para salvar aquellas faltas de pago por alguna de las partes. Y es que ambas partes están de acuerdo en que aplican los principios Unidura, y precisamente los principios Unidura son un instrumento que lo que busca es la pervivencia del contrato. De allí su amplio abanico de remedios ante posibles incumplimientos contractuales. Ahora, sobre las cuestiones relativas a... Perdone que le interrumpa. Igual está en el expediente y si es así, me... Ahora, solo hago una pausa ahí porque un aspecto que también puede ocurrir durante la réplica y la dúplica es que el tribunal interrumpa, ¿de acuerdo? Y formule preguntas. Entonces, claro, el que hace la réplica, luego de escuchar los argumentos del demandado o del demandante según corresponda, ha notado sus ideas fuerza y tiene una hilación que es interrumpida por el tribunal arbitral. Entonces, evidentemente, cuando termine la avalancha de preguntas del tribunal arbitral, el orador debe estar en la capacidad de volver al punto inicial, en donde se quedó, ¿no? O sea, no puede dejar de contestar los argumentos fuertes del demandado, que efectivamente aquí lo está haciendo, ¿no? Como ustedes notan, levanta que le han imputado a él en el discurso del demandado que hay una contradicción en su discurso, ¿no? Y él trata de decir que no hay una contradicción, ¿no? Entonces veamos acá cómo el orador vuelve al discurso luego de enfrentar las preguntas del tribunal arbitral. Perdona. ¿Pero por qué no pusieron ustedes el dinero? Muchas gracias por su pregunta. Y precisamente como ya esta parte puso de manifiesto, lo que esta parte pretendía era cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el orden en que estas obligaciones debían ser cumplidas. Ya se expuso durante mi intervención aquel correo de la página 71 del expediente, si el coárbitro quiere acompañarme o recuerda su tenor. 71. ¿Está el tribunal conmigo? En el segundo de los párrafos. Ante la solicitud de contrario de aquel efectivo, de aquella aportación en efectivo adicional, esta parte recalca que la primera de las obligaciones no es esta, es precisamente la valoración de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, y que una vez realizada esa valoración y aportados sus derechos, se llevará a cabo aquella contribución a solicitud del Consejo de Dirección. A raíz de lo cual, y si me permite el tribunal, el correo que se ha citado de contrario hace alusión a una reunión y en ningún caso dice expresamente una reunión del Consejo de Dirección. De hecho, dice que es una reunión donde se tratará el plan estratégico de la alianza. Y si nos vamos al tenor del contrato de alianza... Que aquí no dice por qué no pone el dinero. Ya me lo ha explicado 2 veces. Si yo no lo entiendo... No. Una cosa es la valoración, pero a ustedes les reclaman... Ustedes no han discutido que el importe fuera correcto. En ningún caso. Lo que esta parte defiende es que en un primer término esos 10 millones que se nos solicitan en efectivo no corresponde a aportarlos en efectivo, sino en valoración de nuestras obras y de las obras y las marcas de mi mandante. Precisamente por ello esta parte objeta que en primer lugar debe tener lugar esa valoración de los derechos y posteriormente a solicitud del Consejo de Dirección podrán llevarse a cabo todas las aportaciones en efectivo adicionales que se soliciten. Una pregunta. ¿Por qué no fueron a las reuniones ustedes? No hay constancia en el expediente de por qué la representante legal pudo asistir, no pudo asistir. Como explicaba, en el correo que se ha traído a colación de contrario, y solicito al tribunal un minuto más de este minuto de réplica por las preguntas, no se hace alusión a que dicha reunión... Entonces, bueno, ahí solo para resaltar, ¿no?
terminan las preguntas del tribunal arbitral que evidentemente colocaron en aprietos al orador, ¿no? Pero el orador, una vez que termina de responder las preguntas del tribunal arbitral, no pierde la dilación, ¿no? Sino dice, como estaba explicando respecto del correo al que se ha referido la contraparte, porque hay un argumento sobre el correo que le ha hecho daño al discurso del demandante. Entonces, lo que está intentando hacer acá el demandante es decir, lo que te ha dicho el demandado sobre mi discurso no es correcto y te lo voy a demostrar, pero hubo una interrupción por las preguntas del tribunal arbitral. Y eso no hizo que el orador pierda la ilación, sino que vuelva a ese argumento luego de haber respondido las preguntas del tribunal arbitral. Ahora veamos cómo concluye. Sea del Consejo de Dirección y, sin embargo, sí se hace alusión a que se tratará el plan estratégico. Y es que si vamos al contrato de alianza, artículo 6, la Asamblea de Participantes, el segundo de los órganos de dirección y gestión, establece entre sus competencias la definición de la estrategia y los objetivos de la alianza. Parece mucho más evidente que esa reunión podía referirse a la Asamblea y no al Consejo de Dirección, no siendo potestad de la Asamblea aquella solicitud de efectivos adicionales. Por último, y de forma breve, poner de manifiesto que se ha hecho alusión a que, dado que la marca está registrada en... Si se dan cuenta, aquí ya cerró un argumento que le hizo daño al discurso y por eso el orador ha creído pertinente absolverlo, y ahora entra a un segundo argumento, ¿no? Y marca la pauta del tribunal arbitral, diciéndole, también me han señalado en el discurso del demandado, ¿no? Entonces, y ahí se va a dedicar a absolver ese segundo argumento central en la exposición del demandado. la clase 9 de la clasificación de Níjar, no ha lugar a aquella infracción porque ya se cedió su utilización. Sin embargo, es desde el 1 de enero del presente año, 2023, desde cuando se ha considerado que dicha clase de la clasificación de NISA contiene los NFTs. Muchas gracias. Bien, entonces no sé si aquí hay alguna pregunta, alguna reflexión que quisieran hacer sobre el video que acabamos de ver. Ok, si no hay preguntas, solo una reflexión respecto de la técnica de réplica y la dúplica. Como han podido apreciar también, los argumentos son directos, se pronuncian siempre sobre lo que se ha discutido en la exposición oral, nunca se introducen cuestiones nuevas, y la idea, como les dije, y creo que es lo más importante de la réplica y la dúplica, es que aquí se debe abordar los argumentos que más daño le han hecho a su discurso. Si no hubiera habido argumentos que le hayan hecho daño a su discurso, entonces tienen que reiterar el argumento más fuerte de su exposición. Parafrasearlo, no repetirlo. Parafrasearlo para de esta manera poder cerrar su discurso con broche de oro, ¿no? Y sumar puntajes para efectos del pase a la siguiente ronda o del campeonato final, digamos, de ser el caso, ¿no? Bien, eso sería todo por mi parte. Espero les haya servido mucho las reflexiones sobre réplica y la dúplica. Creo que es la parte más importante de la simulación de audiencia y los que han participado en ese tipo de simulaciones podrían dar fe de ello, o en todo caso, los que participen a futuro o los que vayan a participar a futuro seguramente podrán constatar que esta es la parte más difícil, más emocionante y crucial en la simulación de audiencias. Entonces quedo atento a cualquier pregunta que quisieran formularme. Creo que acá Carlos está levantando la mano. Adelante, Carlos. Se me escucha bien. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, rápidamente, entonces quisiera preguntar, sintetizando toda la exposición que nos ha podido brindar el día de hoy, entiendo de que básicamente en el tema de réplica y dúplica, lo más importante es basarse más en cuestiones fácticas, cuestiones de hechos, más que en cuestiones doctrinarias. Por lo menos en los ejemplos en el primer ejemplo que pusiste, ¿no? En el MUN Madrid, me parece que fue el del 2020, pude desprender que más que todo, todo giró en torno tanto a la réplica y dúplica en cuestiones meramente fácticas. No solamente en la réplica invocaron una jurisprudencia muy concreta,
aplicable a una norma que invocó ¿no? Los principios de UNIDROIT, pero de ahí todo giró en torno al tema de los hechos. Entonces, esa sería, digamos, una conclusión quizá relevante. Ahora, bueno, en cuanto al tema de la este vi que en la réplica, en su último, se basó en 3 argumentos, la oradora, y en el tercero como que tuvo este lenguaje no verbal de irse hacia adelante de la cámara, quizá un poco para enfatizar un poco más esa ese último argumento, entiendo, ¿no? Quizá esos, no sé, los comentarios o ideas que me puedo llevar de la exposición, no sé si me podría complementar lo que vengo comentando. Gracias. Sí, sí, Carlos, efectivamente, sobre el primer punto que comentabas, lo más importante en la réplica y en la dúplica es tratar de, digamos, no tanto los hechos, ¿no? Lo que pasa es que va a depender mucho de la simulación concreta, ¿ok? Van a haber audiencias en las cuales lo más complejo de explicar sean los hechos, ¿no? Y van a haber casos en los que más complejo de explicar también sea el derecho. Entonces, va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando la audiencia y qué es lo que haya llamado la atención del tribunal arbitral, ¿no? Y la reflexión aquí siempre es ir a lo concreto, como tú sugerías, ¿no? No se puede citar doctrinas, o sea, salvo que sea una doctrina pues muy importante, ¿no? Una doctrina que vaya directo al grano. Pero, por ejemplo, lo que yo no haría o sugeriría hacer en la réplica y en la dúplica es citar doctrina, ¿no? Por ejemplo, que tal autor y citar todo lo que ha dicho el autor, porque me voy a quedar sin tiempo y el tiempo en la réplica y en la dúplica es valioso. Entonces, la oradora cuyo video les mostré fue lo concreto, ¿no? O sea, en esta parte de la jurisprudencia al menos, citó una jurisprudencia, pero no es que citó fundamentos de la sentencia, ¿no? Sino únicamente dijo, ha ratificado lo que yo trato de demostrarles, ¿no? Y por eso creo que está bien la sentencia, ¿no? Entonces siempre la reflexión ahí es ir a lo concreto mientras más simple mejor. Y el segundo punto que comentabas era del lenguaje corporal. Claro, sí, efectivamente todo suma para, y esto podría ser materia de otra sesión, pero todo suma para poder de alguna manera presentar o reforzar mejor el argumento, ¿no? Hay algunos que refuerzan y generan persuasión hablando con las manos, acercándose a la cámara, sobre todo con nuestra audiencia, bueno, principalmente con nuestra audiencia virtual, ¿no? Pero, digamos, eso ya tiene que ver con un poco las destrezas corporales, no verbales, para la persuasión en los argumentos expuestos en la parte oral, ¿no? Muchas gracias más bien, Carlos, por tus comentarios. No sé si hay alguien más que quisiera participar. Bien, si eso es todo, muchas gracias por la atención, por la participación y por conectarse un sábado a las 3 de la tarde, que evidentemente uno quisiera estar haciendo otras cosas, pero yo valoro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo de tomarse el tiempo para venir a un curso como el que ha organizado Biloyer acerca del MOOC, que es una competencia, creo yo, que si es bien llevada, es un complemento, no reemplaza jamás a las aulas universitarias, pero es un complemento a lo que uno aprende en las aulas universitarias, y me parece que este curso es valiosísimo para que ustedes puedan manejarse mejor en las simulaciones de audiencia en la que vayan a participar. Así que con eso puedo concluir la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Omar Mestanza, por haberse tomado el tiempo, por las recomendaciones, por los consejos que han sido muy interesantes y muy importantes para aquellas personas que van a participar en un MOOC en el futuro o los que ya están participando, doctor. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en un futuro evento académico. Siempre será muy grato contar con su participación, doctor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Abrazo a todos. Hasta luego.